el título de hoy, Dios implacable. Dios es implacable. ¿Sí? Vamos a hablar de un personaje en la Biblia que se llama Manasés. Manasés fue un rey de Judá. En esa época había rey de Judá y rey de Israel. Entonces en este momento estamos hablando del rey de ¿qué? De Judá. De Judá, que se llamaba Manasés. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo este personaje. Vamos a ver toda la historia de este muchachito. Entonces, él tiene, por ejemplo, una herencia muy buena porque el rey anterior, que era el padre, era el rey Ezequías, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en Segunda de Reyes 18, ¿sí hay? Sí, del 1 al 7. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, en Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar. ¿Quién comenzó a reinar? Ezequías, en Judá. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración y cortó los postes de acera. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neyustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, antes o después de él. Ezequías fue muy fiel al Señor, no se apartó de él, obedeció los mandamientos del Señor que le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Perfecto, entonces ese era el papá del que vamos a hablar, el papá de Manasés. Entonces, en esa época, ¿qué tenía el personaje? Fue un rey y decía que no hubo rey antes ni después de él, que hacía lo recto delante de Dios. Y obviamente sí, como David, exactamente. Y tenía un hijo que se llamaba Manasés. A los 12 años, Manasés comenzó a reinar, pero como virrey. ¿Por qué? Porque lo puso ahí al frente y el rey era quien, Ezequías. Y estuvo durante 10 años reinando Ezequías, pero como virrey estaba Manasés, que era el hijo. Y entonces estuvo discipulando para que él fuera rey, ¿cierto? Estuvo ahí al lado de él. Entonces dice que Ezequías era piadoso de Dios, que hacía las cosas rectas delante de Dios, que hacía todas las cosas bien, ¿cierto? Entonces luego murió Ezequías, ¿y quién subió al trono? O sea, ya estaba virrey y ahora quedó de rey, Manasés, ¿cierto? Y ahora comenzó a reinar Manasés, exacto. Y entonces vamos a ver qué hizo este lindo y bello niño, porque en esa época estaban los profetas, estaba Isaías y estaba Miqueas. Y si ustedes me dan cuenta, en la Biblia existe un libro que se llama Isaías. Y otro que se llama Miqueas. Y esos eran los profetas, o sea, eran hombres de Dios. Y él fue discipulado. ¿Los mayores o los menores? Sí, hay uno mayor que es Isaías y uno menor que es Miqueas. Pero entonces fueron, obviamente, instructores de ¿quién? Del nuevo rey que venía, que se llamaba Manasés. O sea que él estaba muy instruido para hacer las cosas delante de Dios bien, ¿cierto? Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21. Capítulo 20. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió la práctica detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderosos de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor.
Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los medios y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés usó una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todos los reyes de mi siervo Moisés les dio. Todas las leyes de mi siervo Moisés les dio. Yo no les expulsaré de esta tierra que le di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que había hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que empezó a hacer nuestro amigo Manasés. Lindo. Entonces llega y dice, en el versículo 2, dice, e hizo lo que no le agradaba al Señor, cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Entonces él empezó a hacer todo lo que hacían las naciones alrededor de ellas, que cuando comenzaron a conquistar, igual estaban los amorreos, los cananeos, los filisteos, estaban los fenicios y estaban alrededor de ellos. Y entonces llegó y expulsado, sí, todas estas naciones y todo eso. Entonces llegó y comenzó a hacer todo lo que esas culturas hacían. Entonces empezó a hacer otras cositas, pero no se fijó en Dios. En el versículo 3, ahí vamos a ver unas cositas, vea. Dice, Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. Entonces dice que en las colinas o en las montañas restituyó unos santuarios que habían ahí, ¿sí? Unos bosquecillos que ponen ahí adelante. ¿Se ha visto que en las montañas ponen santuarios? En lo alto. Acá en Bogotá, ¿no has visto eso? Que ponen santuarios, iglesias, todas esas cosas. Sí, entonces empiezan a adorar, igual empiezan a adorar a otros dioses, pero eso es lo que tenían ahí en ese momento. También construyó altares para Baal e hizo un poste de acera. Entonces construyó altares ¿para qué? Baal. Baal era el dios de los cananitas, de los cananeos. Entonces otro dios, entonces llegó y le erigió un monumento ahí bien espectacular, una estatua. Y Acera era la consorte de Baal, o era como la pareja de Baal. Entonces era una diosa, pero esa diosa es una diosa del sexo y la fertilidad. Entonces en esa época, porque ellos adoraban esa parte del exacto. Tal como había hecho Acat, rey de Israel. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Entonces él dice que acá llega y dice que lo hizo tal como Acat, rey de Israel, que fue el rey más malo que hubo en Israel. Entonces tal como Acat adoraba a Baal, entonces él también adoró ¿a quién? A Baal. Siendo que él no le enseñaron esas cosas. Pero empezó a adorar otro dios. Entonces acá llega y dice que él empezó a adorar, que también el sol y las estrellas, o sea, dice ahí que empezó a adorar. Pues tomó también como dioses, ¿sí? Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Entonces empezó también a adorar, ¿qué? La astrología. Entonces empezó a hacer todas esas cosas esotéricas, todas esas cosas raras. Mundo espiritual, pero no de la parte de Dios, sino la parte espiritual mal. Dice en el versículo 4, dice acá. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Exacto, entonces dentro del templo de Dios, del templo de Jehová, entonces llegó y empezó a hacer altares a Baal y a Acera. Quinto, Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Entonces también construyó altares para el sol, para la luna, para las estrellas, para todo eso dentro del templo de Dios. Versículo 6, sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Aquí sí dice específicamente.
sacrificó a su hijo y lo quemó en el altar. Antiguamente sacrificaban los hijos a sus dioses a veces. Imagínese eso, que alguien pueda llegar a sacrificar a su hijo. ¿Qué tal usted cogiera a Valentina? ¿No? ¿Ah? Ay, el cipriacito, yo no lo cojo. La sacrifico, pero con un entonces, obviamente que cometía esas cosas horribles. O sea, ya se pervertió tanto que mató hasta su propio hijo y lo mandó a quemar. Sí. Practicó la magia y la adivinación y consultó médiuns y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Entonces dice que puso y consultaba a magos, brujos, esotéricos, todos agoreros. Sí, entonces astrólogos, entonces y les puso cargos dentro del reino, porque pues él estaba asociándose con toda esta gente. Manasés hizo una estatua de acera y la puso en el templo. ¿Qué es una estatua de acera? Eso es una estatua pornográfica prácticamente, porque era la diosa de la fertilidad y del sexo. Entonces era una estatua bien llamativa, bien pornográfica, y la colocó allá encima. Allá. Sí, atractiva. Sí, señor. Entonces, Manasés, bueno, en el versículo 7 dice: Manasés hizo una estatua de acera y la puso en el templo. El Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: he elegido a Jerusalén de entre Israel, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas de mi siervo Moisés. Entonces, era un templo dedicado ¿a quién? A Dios, al Señor, porque a David Dios, había hecho al Señor, exactamente. Y lo mantendré así, estaré con ustedes si ustedes son obedientes, si no, no. Bueno, en el versículo 9, ¿qué hizo más este muchacho? Dice: pero ellos no escucharon a Dios, y Manasés lo hizo hacer peores maldades que las otras naciones que vivían de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. Y entonces dice que hizo lo malo delante de Dios e instó a que todo el mundo lo hiciera también. Hiciera lo malo. Acá en el versículo 16 siguió el muchacho ahí en su fiesta. Llega y dice: también Manasés asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén e hizo muchas cosas que no le agradaron al Señor. Entonces acá dice que cometió y mató a mucha gente. Dice que estaba ahí matando a mucha gente, pero ese que estaba matando a mucha gente, estaba matando a todos los hombres de Dios, dicen otras traducciones, o sea, todos los que estaban adorando a Dios, a Jehová, que estaban ahí. Entonces los perseguía, ¿para qué? Para matarlos. En el Talmud, que es lo que rige ahí a los judíos, entonces ahí en las escrituras, ahí habla plenamente de que Manasés cogió y aserró a su maestro. ¿Quién era su maestro? Isaías, que lo colocó en una tabla y lo aserró, o sea que lo mató, ¿cierto? Entonces por eso dice en Hebreos, en la partecita en Hebreos 11, que dice que los hombres de fe, inclusive tuvieron tanta fe que algunos fueron golpeados, asesinados y hasta aserrados. Entonces por eso dice que aserrados. Entonces Isaías murió así. Sí. Entonces una joyita este muchacho, ¿cierto? Una bendición. Chao. Exactamente. Entonces, del versículo 17 y 18 dice, bueno, todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a sus antepasados en el palacio, en el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Entonces él reinó durante 55 años. Acá dice que en los reyes dice pues que hizo todo lo malo. Duró 55 años pues reinando todo ese tiempo y se murió y listo, se acabó la historia. Entonces uno dice, uy, pero ¿qué? Se burló de Dios porque pues Dios ya había dicho que no hiciera eso. Entonces ahí vemos una parte de la historia, que es la parte de los reyes. La parte de los reyes está mostrando que la decadencia de Israel y cómo llegó a que Israel y a que Judá fueran... O sea, Amón era otro hijo de Manasés. Porque el primero lo sacrificó, ¿sí? Sí. Al primogénito. Y tuvo otro hijo que fue el que quedó y gobernó. Sí, claro, eso tenían hijos. Entonces,
aquí en los Reyes uno dice, pues, uy, no, pero ¿qué hizo todo lo malo y no le pasó nada delante de Dios? Dios no hizo nada, se burló de Dios, mató a todo el mundo, hizo de todo. Pero lo que pasa es que aquí está hablando en Reyes, cuando habla de Reyes, habla de la decadencia de Judá y de Israel, del pueblo de Dios que está en decadencia, y cómo va en decadencia, y por eso caen en ¿qué? En el cautiverio después a Babilonia. Entonces, por eso está mostrando como esa parte mala de los Reyes. Pero pues vamos a ver qué sucedió y qué pasó en Crónicas, Segunda de Crónicas 33. En Segunda de Crónicas 33 hablan también de ¿qué? De Manasés, que ese es. Y en las Crónicas ahí sí muestran como la restauración del templo. 33 ¿qué? Segunda de Crónicas 33. Pues del 1 al 9 vamos a ver lo mismo. Okay. Entonces, no, pues igual vamos a ver lo mismo que lo ya hemos visto y que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, ¿para qué la repetimos si eso es como lo mismo? Pero entonces ya vamos a verificar qué fue lo que pasó después. Dice en el versículo 10. ¿Qué dice en el versículo 10? El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, le sujetaron con una cadena de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Ahí. Bueno, sí. Ahí terminas el versículo. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Entonces acá llega y dice lo que sucedió después. O sea, hay un juicio por estar haciendo lo malo, que estuvo como 11 años. De los 55 estuvo 10 con el papá. Estuvo 11 haciendo todas esas cosas. Pero durante 10 años, durante 11 años, nada ocurría, nada pasaba, todo estaba ahí. O sea, él hacía lo que quería, nada sucedía. Tuvieron consecuencias. Muchas veces Dios es así, porque Dios es tardo para ir a misericordioso. Uno puede estar en los malos caminos, haciendo lo malo, pero pues Dios, parece que no pasará nada, que todo va bien, aparentemente todo va sucediendo, pero pues porque Dios siempre le está haciendo el llamado a uno, ¿cierto? Dios siempre le está haciendo el llamado a uno y Dios insiste y persiste en que haga uno las cosas bien, hasta que llega el momento donde de pronto pues ya dice, bueno, hay que hacer las cosas de forma diferente porque este no entendió las buenas, entonces toca pao por la colita para que haga bien las cosas, ¿cierto? Para que se endereza. Entonces acá llega y dice que utilizó otro ejército de los asirios, exacto, para que fueran... Llevaron cautivo a Babilonia. Exactamente. Y lo tuvieran allá con una argolla en la nariz como un búfalo. Sí, con una argolla en la nariz, que así eran humillados los reyes en esa época. Pero estuvo 12 años, aquí no dice, pero dice, la época que estuvo allá en la cárcel, ¿estuvo cuánto? 12 años allá. O sea, que aquí llega y se muestra y oró a Dios porque estuvo angustiado y en apuros y todo eso, pero pues estuvo 12 años allá metido. Eso no fue... Sí, sino que aquí eso lo pasan rápido. Y dice, de un versículo al otro, tan chévere. Sí, se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó y todo lo restauró. Entonces, fueron 12 años, pero en esos 12 años estuvo reflexionando, obviamente ya humillado y llevando del bulto. Pues ya no tenía nada más que hacer. Ya estaba muy mal. Y se acordó del Dios de sus padres. Y dijo, claro, esto me lo gané yo. Entonces se humilló delante de Dios, y cuando se humilló delante de Dios no permitió ninguna excusa, porque uno cuando comete errores, ¿qué sucede? Y va delante de Dios. Lo que pasó, sí se humilla, pero lo que pasó, Señor, que es que por culpa de ella, por culpa de él, por culpa de tal situación. Le echamos la culpa a todos. O sea, justificamos el pecado, justificamos el error. Es que lo que pasó fue que... Pero va uno delante de Dios así como Adán. Es que fue que la mujer que tú me diste, ¿cierto? Entonces la culpa fue de la mujer. O sea, yo lo hice, yo cometí el error, pero fue por culpa de quién? De la mujer que tú me diste. O sea, pero yo pues
¿Sí? Entonces, sí, entonces, ¿qué sucedió? Cuando nosotros a veces nos excusamos delante de Dios, todavía no hemos reconocido que nuestro pecado, no hemos reconocido la maldad, no hemos reconocido eso, sino que yo lo hice porque tal cosa. Entonces ahí no le suena. Esta vez dice que se humilló delante de Dios de todo corazón y dijo, yo fui el culpable, a mí nadie me incitó, nadie me hizo, yo fui el culpable de todo porque destruí toda una nación, y destruyó toda una nación, ¿cierto? Así como en Colombia, que le dejaron la herencia a un presidente y destruyó el país, lo tiene más descuadernado solo en protestas. Entonces más o menos el tema, le dieron la herencia pero se la comió. Entonces, bueno, pues entonces acá llega y dice en el Josué 1.5 dice, no te dejaré ni te desampararé. No, pues ahí dice en Josué 1.5, no, sí, la promesa que siempre vemos, no te dejaré ni te desampararé. Sí, siempre estaré contigo. Entonces acá hay una versión de no te dejaré. ¿Por qué? Porque pues ese es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, fue con su padre, fue consagrado a Dios, y Dios dice que nunca te dejaré. Entonces Dios estuvo ahí pendiente, no lo dejó porque Dios ¿qué es? Dios es un Dios persistente, ¿cierto? Que no nos deja tranquilos. No dice que yo quiero hacer mi voluntad, o yo quiero alejarme de Dios, yo quiero hacer mi voluntad, entonces yo voy a hacer lo mío. Pero Dios siempre está insistiendo, ¿cierto? Dios siempre nos está persiguiendo, nos está ¿qué? Importunando, nos está ¿qué? Inquietando, nos está molestando, nos está fastidiando, ¿cierto? Nos está interrumpiendo, porque Dios es un Dios implacablemente amoroso, entonces está ahí detrás, porque yo te amo. Entonces, como decía el título, Dios es un Dios implacablemente amoroso, porque Dios está simplemente tocando las puertas. Decía un personaje que estaba en un parque, se le acercó otro y empezó a hablarle ahí otra vez de Dios. Y empezó a hablarle de Dios. Se levantó, dijo una grosería, se fue para allá, apenas le hablaron de Dios. Y después se devolvió y discúlpeme, es que lo que pasa es que mis padres son cristianos, yo soy de familia cristiana, ellos están de misioneros en otro país, pero yo no me quiero, yo siempre me estoy alejando de Dios, me quiero ir para otro lado, pero siempre viene alguien y me habla de Dios. O sea, yo me quiero alejar, pero siempre hay alguien que me está hablando de Dios o algo que me está acercando a Dios y yo no quiero eso. Entonces Dios está detrás ahí y siempre le va a tocar la puerta a uno. Exactamente. Recordándole. Y entonces Dios, ¿cómo nos habla? A través de situaciones, o a través de la palabra de un amigo, o a través de una predicación, o a través de una reunión, ¿cierto? Entonces nos está hablando. Yo pienso que habla de todas las formas, ¿no? Que hasta de pronto cuando uno está así hablando y sale y le dice a uno, no, pero mire, hasta un inconverso es capaz de decir. Sí. Le enseñan a uno a veces. Exactamente, hablan y el anino. Sí, Señor. Sí, Dios está hablando. Entonces, acá verificamos ahorita que Dios dice por ahí un proverbio por allá, dice que tiene pies de lana y brazos de hierro. Dios tiene pies de lana, o sea, no se siente cuando Él viene, o sea, uno sigue ahí encaminado en rechazar a Dios y hacer lo malo, pero Él tiene pies de ¿qué? De lana, ni lo notamos llegar, pero cuando llega tiene brazos de hierro o brazos de acero. Hasta que llega y ¡tin! Pau. Exactamente. Acá en el versículo 11 y 13, dice: Manasés oró a Dios, él atendió su súplica y le permitió volver a Jerusalén y regresar a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Después de todo esto, aquí llega y dice en el versículo 14, después de todo esto Manasés construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gihón en el valle, hasta la puerta del pescado y rodeaba a Ofel. Además puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces acá ya
Dios después de 12 años que estuvo por allá, o sea, uno no sé desde cuándo se volvió a Dios, eso no fue que automáticamente lo restauró, sino que entre esos 12 años fue humillado, oró a Dios, Dios lo escuchó, vio su corazón arrepentido y todo lo transformó para que él volviera a ser rey de Judá, o sea, lo devolvió, empezó a reinar, o sea que ahí estuvo 22 años. Estuvo 20 años, estuvo 20 años de gobierno, los últimos 20 años, y empezó a reconstruir Jerusalén, ¿cierto? Sus murallas y todo eso. En el versículo 15, también quitó del templo del Señor los dioses extranjeros. O sea, los que él mismo había colocado. Sí, exactamente. El ídolo y todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Entonces llegó y dijo, quitó todos los dioses que tenía, las imágenes, todo eso lo empezó a arreglar. Después reparó el altar del Señor, presentó en él ofrenda para festejar y ofrendar la acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor su Dios de Israel. Ahora ya estaba poniendo por rey de que todos tenían que servir a ¿quién? A Dios. O sea, te tenían que volver a Dios y hacer lo correcto delante de Dios, no lo malo. Entonces estaba reponiendo todo. En el versículo 17. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios sobre las colinas, aunque los ofrecía solo al Señor su Dios. Igual, pues estaban adorando a Dios ahí y seguían en el asunto. Acá volvemos y vemos que aquí que volvemos a ver que Dios es bueno. En Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. O sea que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿en ustedes ha comenzado la buena obra del Señor? Sí. Valentina, sí. Exactamente, entonces la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios no nos deja, no nos abandona, Él está persistiendo para que nosotros andamos en el camino que debe ser. Pero pues la idea es aprender rápidamente y no tardíamente o siendo duro de servicio para hacer esto. Acá es indiscutible que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios tiene una naturaleza perdonadora o salvadora. Y esa es la naturaleza de Dios. Entonces, hay algo importante que debemos saber. ¿Ustedes saben qué significa Filipenses 1:6? No, ¿ustedes saben qué es lo que significa Manasés? En la palabra hebrea significa olvido. Olvido. O sea que Dios se olvidó de todos los males que hizo. Y eso que lo que hizo fue algo horrendo porque mató hombres de Dios, mató de todo. Pero dice que Dios se olvidó de su pecado y lo volvió a restituir. Entonces la pregunta aquí es, si hemos cometido lo malo, a veces la gente no se acerca a Dios porque dice, ay, no, es que he cometido cosas tan horrorosas que Dios no me va a aceptar mi arrepentimiento. Pero Dios es misericordioso y nos puede perdonar de todos los pecados, ¿cierto? Entonces hay una historia donde un jugador estuvo un jugador en 1929 estaba jugando fútbol americano y estaba la Universidad de California y estaba la Universidad de Georgia. Y entonces estuvieron jugando un partido. En ese momento, Roy Riggles, un jugador de California, pudo atrapar el balón, ¿cierto? Y empezó y se fue por el lateral y después empezó a correr. Y ya llegando a la última yarda, uno de sus mismos compañeros lo derribó. O sea, no lo dejó cruzar la raya. Cuando él se dio cuenta, él estaba caminando las 65 yardas, las estaba caminando en contra del arco. O sea, estaba haciendo la anotación para el otro equipo, haciendo como un autogol, pues en fútbol americano. Y entonces ahí obviamente lo paró, hicieron la jugada, pero en la jugada que hicieron pues no pudieron sacar el balón y ¡pum!, entró otra vez, o sea que metió un punto al contrario. Totalmente ridiculizado porque pues él estaba totalmente desubicado. Se fueron a los camerinos ahí en un tiempo que estuvieron de receso, entonces estuvieron ahí para el segundo tiempo.
y obviamente estaba por allá en una esquina, estaba así con una toalla, pero él estaba muy mal y estaba marcado porque hizo algo mal. Tanto así que duró tiempo después, que pasó años, y la gente, ¡ay, Riegels, dirección contraria! Porque lo apodaron dirección contraria. Entonces ya es Por el error que cometió. un error que cometió y entonces se lo estaban recordando. ¡Ay, dirección contraria! Tan chistoso. Entonces a veces nosotros somos así, cometemos errores, pues no tan notorios como ese, no sé, pero pues obviamente que de pronto todo el tiempo a veces la gente dice, yo me culpo por esto, yo me culpo por aquello, yo me culpo por lo otro porque hice algo malo y no se ha podido perdonarle él mismo y no cree que Dios lo pueda perdonar, ¿cierto? Pero en el tiempo que estuvo allá, en el receso del partido, Roy Riegels entonces llegó y dijo, la misma alineación del primer tiempo va para el segundo tiempo. Entonces el otro se levantó de la toalla y miró, no, entrenador, yo no puedo ir, yo no puedo salir. Hice el ridículo con la universidad, con el equipo, conmigo mismo, me humillé y humillé a todos, yo no puedo salir. Y el entrenador le dijo, no te preocupes, o sea, simplemente va a la mitad del tiempo. Ya embarraste, ya que... Ya, el segundo tiempo. Entonces, ¿qué entrenador y qué Dios el que tenemos? Has hecho las cosas mal, puedes rectificar y volverte a Dios. Sí, claro. Amén.